Pues te voy a decir como le digo a todo el mundo, yo soy muy mayor ya, llevo mucho recorrido, ¿eh? Vamos a estar un buen rato. Pues mira, recuerdo, tengo un primo que tiene 3 años más que yo aproximadamente y es con el que me he criado un poco en el pueblo. Yo vivía en una ciudad con mis padres y mi familia vivía en un pueblo, entonces pues me he criado con él prácticamente. Y era o jugar con ellos y con él y sus amigos o no podría jugar cada vez que iba al pueblo. Entonces, bueno, creo que el inicio es un poco ahí. Y luego tengo una circunstancia que es que mis padres se van a vivir a una zona a las afueras de Badajoz, de la ciudad donde residen todavía. Y en la urbanización en la que vivíamos, o la que vivimos, solamente había niños. Entonces también era, pues estando en Badajoz, era jugar sí o sí con los amigos, y estando en Almendralejo, que es mi pueblo, pues era con los amigos de mi primo que todos jugaban, incluso alguna llegaba a ser un buen futbolista. Entonces, bueno, pues estos fueron un poco los inicios. Mi padre es profesor de educación física, mi madre ha jugado a balonmano. Siempre en el colegio, los recuerdos que tengo es de estar siempre jugando, tanto en el recreo como en el equipo del cole. Vale, pues yo jugaba siempre con el equipo del cole, federada, digamos, ha sido siempre fue siempre en el equipo del colegio. Y llegó un momento en el que la Federación Española no permitía los equipos mixtos. Por entonces era en categoría infantil, que creo que yo tenía 12 años aproximadamente. Y bueno, pues llegó una carta de federación a mi casa, que todavía lo recuerdo, diciendo, bueno, pues que yo ya no podía seguir compitiendo con los chicos, que las reglas de la competición no te dejaban participar siendo mujer en una competición de hombres. Entonces recuerdo que en esa época me fui a jugar al tenis, estuve jugando al tenis un par de años o tres años creo, y jugando al tenis llegó una llamada de Federación Extremeña que había hecho una selección de fútbol 7, sub 15 creo que era entonces, y que me habían seleccionado. Pero claro, yo no tenía equipo, yo estaba jugando al tenis. Entonces, bueno, pues un equipo de Mérida que ya no existe, desapareció, Corderes la Antigua, que estuvo muchos años en primera división, en lo que era la Superliga Española entonces, se ofreció a hacerme la ficha federativa con la condición de que luego me quedase jugando para poder ir al Campeonato de España de selecciones. Y bueno, fue lo que hice. Me fui al campeonato porque dejé de jugar al tenis, me fui al campeonato y me quedé jugando en ese club, pues aproximadamente creo que fueron 7 años o así los que estuve allí jugando, donde debuté en primera división con ese equipo. Y a partir de ahí, bueno, pues di el salto a los Llanos de Olivenza en el que estuve 3, y empezó mi etapa en Sevilla porque me fui a estudiar la carrera allí y bueno, compatibilizar un poco el estar jugando en Olivenza, que es un pueblecito al lado de Badajoz, con mis estudios en Sevilla era un poco incompatible. Y en ese momento apareció el Sevilla y me fui a jugar al Sevilla. Estuve allí también 7 años. Tengo muy buenos recuerdos de mi época allí, porque además coincidió con mi época universitaria. Conservo muy buenas amigas todavía de allí. Y bueno, y después de eso pues llegó la llamada del Betis con un proyecto de María Pri maravilloso, en el que yo tenía un hueco a nivel profesional y di el salto también al Betis. Bueno, di el salto hacia abajo porque pasé de primera división a segunda, pero bueno, no me importó porque el proyecto era maravilloso y fue maravilloso los 5 años que ya estuve allí. Y luego, bueno, pues estuve un par de años más y ahora aventura en México. Mi paso por ese club, pues bueno, fue a nivel deportivo, fue un paso de maduración. Y te lo defino en una frase, en una conversación que tenía mucho con mi padre, que era que cuando yo hablaba por teléfono con ellos me costó muchísimo entrar en una convocatoria, me costó muchísimo ser importante para el entrenador. Recuerdo una conversación con mi padre en la que le decía, papá, es que se dan patadas entrenando. O sea, a mí me parecía incomprensible que se diesen patadas entrenando. Yo estaba acostumbrada pues a un fútbol totalmente amateur, de amigas, estuve en los Llanos de Olivenza y me fui a jugar a los Llanos porque eran mis amigas las que estaban allí jugando. Entonces, bueno, da el salto a Sevilla, donde también tenía amigas, pero claro, ya esto ya no era lo mismo. Esto ya era fútbol casi profesional o semiprofesional y la gente se jugaba un puesto y la gente se jugaba un trabajo. Entonces, pues se daban patadas entrenando y a mí me parecía rarísimo.
y ahora no lo concibo. O sea, ahora no concibo otro fútbol, ¿no? Que no sea agresivo, que no sea con intensidad, incluso en los entrenamientos. Pues creo que eso supuso una maduración para mí a nivel deportivo, me hizo mucho más trabajadora, me hizo mucho más competitiva y creo que fue un proceso por el que tenía que pasar y fue muy, muy importante en mi carrera. Pues ahora mucho menos, pero entonces más. Entonces sí había mucha diferencia. Recuerdo, además, el primer año que yo llegué al Betis, ese año no conseguimos el ascenso y nos quedamos otro año más. Recuerdo partidos de... María hizo un equipo muy competitivo y recuerdo que nosotras había partidos que competíamos 3 al año, más los de liguilla, pero eran 3. Entonces competías con el Santa Teresa, que estaba ahí para ascender, con el Granada, que también estaba ahí para ascender, pero el resto de equipos sí que había mucha diferencia todavía. Creo que ahora ya no es tanta y creo que hay equipos de reto muy, muy buenos y a muy buen nivel. Y se está viendo en Copa. La Copa de la Reina ahora permite jugar a equipos de reto y esto es posible porque los equipos de reto tienen muy buen nivel y pueden competir con los equipos de primera división. Entonces sí fue un atraso para mí a nivel deportivo, pero suponía un paso hacia adelante a nivel profesional como entrenadora. Yo entré en el Betis como jugadora del primer equipo y como entrenadora del equipo infantil. Entonces, bueno, el paso hacia atrás fue solo a nivel competitivo, pero en todo lo demás creo que para mí fue un paso hacia adelante a todos los demás niveles. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que desconocíamos totalmente la competición, conocíamos muy poco el país, prácticamente nada la ciudad, no sabía que existía San Luis prácticamente y bueno, tomamos la decisión porque creo que era el momento para hacerlo. Cuando nos enteramos que en la Liga Mexicana había un equipo interesado en nosotras, sí que empezamos un poco a indagar en la liga, a ver cómo era, el nivel que tenía y bueno, nos encantó la repercusión que tiene. Siempre pongo el ejemplo, pero creo que os habéis unido todos a un mismo barco y estáis remando todos en la misma dirección y creo que eso se nota mucho a nivel de recursos. Entonces fue el motivo probablemente por el que tomamos la decisión. Sí que es cierto que veníamos un poco a la aventura, pero una vez que llegamos aquí y vimos cómo, bueno, los recursos que tenía San Luis, los recursos que tiene la competición y cómo vivís el fútbol femenino aquí, el crecimiento que está teniendo, pues creemos que no nos hemos equivocado de destino. Bueno, pues me siento muy orgullosa, evidentemente. Imagino que Marta y que el resto de jugadoras extranjeras que han podido seguir su carrera deportiva aquí en México están encantadas. Creo que formar parte de algo tan guay, como se diría en España, ¿no? A nivel coloquial, ¿no? Algo tan maravilloso que estáis creando, nos llena, yo creo, de orgullo a todos. Y bueno, sentirnos parte de este crecimiento, o que vosotros nos hagáis sentirnos partes de este crecimiento a nivel deportivo y a nivel personal, creo que es algo que no vamos a olvidar nunca. Y creo que cada una de nosotras, independientemente de la experiencia que tengamos aquí, vamos a llevar ya México y su liga en el corazón. La comida. Me encanta la comida. Y eso que hay muchas cosas, porque soy alérgica a la lactosa y hay muchísimas cosas que no puedo comer. Sobre todo del queso, que vosotros aquí lo utilizáis de esa forma tan maravillosa. Pero la verdad es que creo que, y además coincido con gente que ha estado aquí en México, que os conoce un poco y conoce el país y la cultura, si tengo que quedarme con algo, por supuesto con la comida. Soy una amante de los chilaquiles para desayunar, me encantan las enchiladas potosinas y bueno, probamos de todo. Todo lo que sea susceptible de ser comido aquí culturalmente lo hemos probado. O sea que creo que si tuviese que destacaros por algo, creo que es la maravillosa gastronomía que tenéis. Pues la principal diferencia creo que es el estilo de juego. Creo que es una de las cosas en las que más he notado la diferencia. Siempre hago la diferenciación, quizás. Quizás es por mi experiencia en San Luis, no sé si a nivel general, pero sí que veo un fútbol quizás un poco más directo,
menos elaborado, con transiciones mucho más rápidas. En España quizás tenemos un fútbol un poco más ordenado tácticamente, con ataques más posicionales, más asociativos. Es, a nivel deportivo, quizás la más importante. Y luego físicamente, creo que las jugadoras mexicanas están muy fuertes, creo que se trabaja mucho la fuerza a nivel competitivo, y creo que en España eso quizás pasó un poquito a un segundo plano con el posicionamiento táctico y con las asociaciones. Esas dos quizás son las diferencias más importantes a nivel deportivo. ¿Cómo es el trabajo? Bueno, pues muy diferente a lo que estábamos acostumbradas seguramente, pero bueno, creo que todos forman, bueno, no solo Jesús, ¿no? Creo que todos forman parte de un staff, de una competición que está en crecimiento, y creo que bueno, que poder vivir con ellos ese crecimiento de la competición. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Pero es que tengo compañeras que llevan jugando a fútbol 2 años. Entonces a mí eso me maravilla, ¿no? Y creo que para Jesús debe ser maravilloso, ¿no? Porque es prácticamente coger una hoja en blanco y enseñarle todo lo que tú quieras o lo que tú consideres importante como cuerpo técnico. Sí que me gusta mucho de sus entrenamientos que jugamos mucho. Hay mucho fútbol dinámico, que quizás en anteriores años lo estuve echando un poco de menos. Venía muy acostumbrada de María Pri a entrenamientos en el que se tocaba mucho balón, y ahora, aunque están muy diferenciadas las partes de preparación física, pasamos mucho tiempo en gimnasio, exclusivamente haciendo gimnasio, sí que es cierto que el tiempo que estamos en campo es productivo de balón y productivo bueno, pues de sensaciones con balón, que creo que es muy, muy importante. ¿Cuál es el sello del club? Pues no sé si me atrevería a contestarte a esa pregunta con el poco tiempo que llevo aquí. Si te tengo que destacar algo con respecto a mi experiencia, es la humanidad. Y creo que el trato que hemos recibido por parte de la dirección deportiva, por parte de cualquier persona que formaba el club, creo que ha sido pues un trato muy personal, muy cercano, ayudándonos en todo momento. Entonces creo que esa humanidad, quizás desde mi experiencia, pues puede ser un sello importante del equipo y del club. Bueno, pues creo que nuestro objetivo a nivel deportivo es aspirar a lo máximo, y sí que es cierto pues que tenemos que ser realistas de la posición en la que quedamos el torneo pasado, que somos un equipo muy nuevo, como ya te digo, que tengo compañeras que llevan 2 años jugando prácticamente al fútbol, que quizás muchas de mis compañeras todavía no se puedan dedicar profesionalmente a esto. Entonces, bueno, creo que ir cambiando poco a poco todo eso puede hacer que el San Luis tenga un objetivo mucho más importante. Creo que ahora mismo, si somos realistas y somos exigentes, creo que el objetivo que nos debemos de marcar es entrar en liguilla. Luego, una vez en liguilla, ya veremos. Pero creo que ese tiene que ser nuestro objetivo para este torneo. Bueno, pues primero gracias. Si me das la oportunidad de hacerlo, pues gracias a todos los que desde España nos siguen escribiendo para animarnos, que se levantan a las 3 de la mañana para ver nuestros partidos, o que se quedan despiertos desde las 12 a las 12 para vernos jugar un ratito a Marta y a mí. Primeramente, gracias. Y también a la afición del San Luis, porque el recibimiento ha sido maravilloso. Me siento muy, muy, muy muy respaldada cada vez que salto al Lastra, y creo que eso es muy importante a nivel deportivo para cualquier futbolista, sentirse cómodo en su casa. Por tanto, gracias también por eso a la afición, y como mensaje, pues que sigan viniendo como cada domingo a las 5 de la tarde, que nos animen, que nos arropen, y que estoy segura que entre todos, sobre todo con su ayuda, conseguiremos el objetivo.